Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión de clase de la asignatura Redes de Datos. En la sesión anterior, ¿verdad? Quedamos acá en la página 30 de la primera parte del documento que se llama Subred 1, ¿verdad? Hoy terminaríamos estas dos páginas, 30 y 31, y seguiríamos con el segundo documento, que es Subredes parte 2. Entonces quedamos en la parte de ver ejemplos de práctica para analizar las máscaras de subred, y tenemos cinco diferentes casos que nos dan en una tabla, y entonces es más que todo ir sacando pues todo lo que corresponda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la IP 8145 con máscara, ¿verdad? 16, o sea, este es CIDR, que sería Classless Interdomain Routing, ¿verdad? Enrutamiento sin clase, en esta forma en la que nos dan la IP con su máscara en formato decimal. Estos 16 nos corresponderían a la cantidad de bits que tendría pues que tendrían los hosts en este caso. Entonces, como vemos en el primer caso, corresponde a una red clase A, que en realidad debería ser pleca 8, pero como estamos hablando ya con redes, con el uso de subredes, le estamos quitando a la parte de las redes 8 bits más para que él llegue a 16. Entonces la máscara, como decíamos, va a ser de 16, entonces va a tener 255, lo que serían 8 veces 1 más 8 veces 1 nos va a dar estos 16 bits que tenemos acá de máscara. En el caso de la segunda, dice, es una red de clase B, 130.4.102.1, pero la máscara es de clase C. Entonces igual también estamos quitando a la parte de redes 8 bits para que pase de 16 a 24. Entonces con 24 tendríamos, para tener 24.1 sería 255, 255, 255, ¿verdad? Como decíamos en la sesión pasada, pues podemos ir haciendo los cálculos para hacer las comprobaciones de diferentes formas. En el caso mío yo puedo decir binario de 255 me va a dar los 8 1 que tengo acá, 2, 4, 6, 8. Pero en el caso yo tengo aquí en mi máquina un intérprete de Python, pues con el que puedo ir realizando algunos comandos y ir sacando pues las conversiones. Entonces ese 255 que nos representa de decimal a binario, pues nos representaría 8 veces 1 más 8 veces 1, 16, 8, 8, 8, 24. En el caso que tenemos los 4, pues sería 32, ¿verdad? La siguiente, 199.111. Esta sí es de clase C, ¿verdad? La clase C comienza en 192, ¿verdad? Hasta donde termine, pues. Entonces esta sí coincide con su máscara y nos va a salir más fácil, pues. Después la que tengo, 134.102.1 pleca 22, va a ser un poco más compleja, porque nosotros tenemos que representar esos 22 bits. Entonces si yo tengo 255, 255, hago 8 más 8, 16, pero si le sumo 8, hago 24, tengo que apagar dos últimos, entonces tendría que hacer la conversión al revés. Entonces de la última solo necesito 6, 8, 8 y 6, 1. Entonces yo tendría que convertir, ahora es al revés. Vamos a pasar el binario, que se pone 0b, 6 veces 1, a decimal sería, y ese nos va a dar
perdón, me confundí ahí, sería los primeros 4, los primeros 6 en 1 y los últimos en 0. Ese sería el número que vamos a convertir a decimal y nos va a dar 252, que es el número que tengo acá, ¿verdad? Porque yo solo necesito, para llegar a 22 en esta máscara, necesito estos, son 8, el 255, el octeto, el otro 255 es otro octeto, y si le pongo otro octeto más serían 24, pero la máscara que me están dando es 22, me hacen falta 6 1, y como tiene 8 posiciones lo relleno con 2 ceros para que llegue a 8, creo que es lo que tengo aquí, 8 1 para juntar todos los unos consecutivos que sean 22 y el restante sean 0, que es para la parte de los hosts, ¿verdad? O las máquinas que vamos a conectar. En el caso que son 27, pues es la misma lógica. Tengo 8, 8, 8, 8 por 3, 24. Me harían falta 3. Entonces yo tendría que convertir el binario de 3, 1 y 5, 0. ¿Verdad? 3, 1 y 5, 0. Eso me va a dar 224, que es lo que tengo acá. Y ese es el proceso, ¿verdad? En el caso yo lo estoy haciendo con el terminal de Python, pues si nosotros lo hiciéramos con cálculos, pues tendría que ir convirtiendo el número que tengo acá, ¿verdad? El número que voy generando, este de acá, por ejemplo, el último. Entonces recuerden que nosotros hacemos el conteo, aquí arriba le ponemos, comienza en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sería. Entonces 2 a la 7 más 2 a la 6 más 2 a la 5 me tiene que dar eso mismo. Entonces sería 2 elevado a la 7, ¿verdad? Porque la base 2 es binario, entonces lo elevo, esto comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, más 2 elevado a la 6, más 2 elevado a la 5, ¿verdad? Eso nos va a dar el 224. Si lo que tuviéramos que hacerlo manual, ¿verdad? Como lo hacíamos en digital 1, ¿verdad? Que hacemos las conversiones de binario a decimal, decimal a binario, ¿verdad? Entonces después ya con eso deducimos pues el número de bits de la red, el número de bits de la red, como este es clase A, sabemos que son 8. El número de bits de host, pues son estos que están en 0, son 16. El número de bits de subred, pues tengo 8 y 8. Entonces para llegar a los 16 lo dividí, la parte que corresponde a clase A son 8, pero le tomamos 8 más, entonces tengo 8 para subredes, ¿verdad? El número de hosts sería 2 elevado a la 16 menos 2, ¿verdad? Que sería así, 2 elevado a la 16 menos 2, 65.534. El número de subredes sería 2 elevado a la 8, normal, ¿verdad? 2 elevado a la 8 nos da 256. Y con eso llenamos la tabla para el primero. Para el segundo caso decíamos que es clase B. Tengo 16 para la red. Esto es siguiendo el estándar de clase A, B y C sin incluir su red. Luego tengo para el bit de host, tengo en este caso solo tengo este 0, serían 8. El número de bits de subredes, pues si eran 16, pero aquí tengo 24 en los que son 1, me quedan 8, ¿verdad? El número de host sería 2 elevado a la 8 menos 2, nos va a dar 254, ¿verdad? Porque eran 256, pero le restó los 2, que sería el 0 y el 255, que no se usan, que es para broadcast. Y el número de subredes pues sería 256, como en el caso
de la anterior. En la que sigue, que decíamos que esta sí es clase C y la máscara es de clase C, yo tengo el número de bits de red en la clase como corresponde al estándar. Tengo los 24 porque es clase C. El número de bits para host 8, 24 más 8 me da los 32. Número de bits de subredes 0 porque no tengo subredes que no le quitamos pues a la máscara de la clase a la que pertenece ningún bit. Y el número de host pues sería 2 elevado a la 8 menos 2, 254. Y el número de subredes 0. En el siguiente tenemos que, según la clase, este también es clase B. Es clase B. Y entonces tengo 16 bits para host, ¿verdad? 16 bits para la parte de la red, perdón. El número de bits para los hosts tendría que tengo 6, me sobraron 22, para 24 tengo 2, más los 8 que tengo acá, tendría que son 10, ¿verdad? Los 10 que tengo acá. Recuerden que estos son 8, pero aquí yo tengo nada 22 y en este tendrían que ser 24, todavía quedaron 2 ceros, ¿verdad? Pendiente. Entonces estos 2 más los 8 de acá en ceros me hacen 10, lo tengo acá. Número de bits de host o de equipos máquinas 10. Número de bits para subredes, pues esto para llegar a 22 son 22 menos 16, me va a dar estos 6 que tengo acá. El número de host por red, 2 a la 10 menos 2 serían 1022. 2 a la 10 es 1024 menos 2, 1022. Y el número de subredes sería 2 a la 6, que son 666, dice 2 elevado a la 6. Son 64. 2 a la 6 O, este es una O que no se entiende muy bien en el documento. 64 sería. En el último ejemplo igual tenemos que este es clase C. La máscara tiene 24. Tiene 24. El número de bits para host, aquí yo le quité, pasó de 24 a 3, o sea, solo me quedan 5 bits nada más de los últimos 8 porque le quité a la última parte 3. 5 bits. Número de bits para subredes, como le quité 3, pues son los 3 que tengo acá. Y el número de host por subred, 2 a la 3, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? Perdón, 2 a la 5 menos 2 para los hosts. 30, a veces queda, vamos a ver, 2 a la 5 menos 2, si nos va a dar 30. Y el número de subredes sería 2 elevado al número de bits de subredes, 2 al cubo, o 8. 8 subredes. Y ese es pues cómo se completaría esta tabla que tenemos aquí de información básica. Selección de una máscara de subred que satisfaga los requisitos de diseño. Las explicaciones anteriores sobre las máscaras de subred asumían que un ingeniero ya había elegido la máscara de subred. Sin embargo, alguien tiene que elegir la máscara que se va a utilizar. Esta sección describe los conceptos relacionados con la selección de una máscara de subred apropiada, basándose en un conjunto de requisitos de diseño. Cuando un ingeniero de redes diseña una Internet Network nueva, debe elegir una máscara de subred basándose en los requisitos de esa Internet Network. La máscara tiene que definir suficientes bits de host y de subred para que el diseño permita suficientes hosts en cada subred basándose en la fórmula 2 a la host menos 2 y suficientes subredes diferentes basándose en la forma 2 a la s, ¿verdad? O 2 a la s menos 2 en función de que pueda hacer o no, de que se pueda o no usar las subredes 0 y de difusión. Los exámenes podrían poner a prueba esta misma habilidad haciendo preguntas como esta. Está utilizando la red X de clase B y necesita 200 subredes, con al menos 200 hosts por subredes. ¿Cuál de las siguientes máscaras de subred puede utilizar? Esto va seguido por alguna máscara de subred entre las que tiene que elegir la respuesta.
Es posible que las preguntas no sean tan directas y que tenga que hacer el mismo razonamiento para encontrar las respuestas. Para encontrar las respuestas correctas a estos tipos de preguntas, primero tiene que decidir cuántos bits de subred y bits de host necesita para satisfacer los requisitos. Básicamente el número de host por subred es 2 a la h menos 2, donde h es el número de bits de host, como queda definido por la máscara de subred. Asimismo, el número de subredes en una red, asumiendo que la misma máscara de subred se utiliza por toda la red, es 2 a la s, pero aquí s es el número de bits de subred. Alternativamente, si la pregunta implica que no deben utilizarse las dos subredes especiales, subred 0 y subred de difusión, debería utilizar la fórmula 2 a la s menos 2. Encontrar la única máscara posible. A continuación considere la siguiente pregunta, que lleva a una única máscara posible que satisface los requisitos. Se pueden utilizar la red de clase B 130.1.0.0. ¿Qué máscara de subred satisface el requisito que persigue de permitir al menos 200 subredes con un mínimo de 200 hosts por subred? En primer lugar, debe deducir cuántos bits de subred permiten 200 subredes. Puede usar la fórmula 2 a la s y probar con distintos valores. En el caso de nosotros, lo más lógico sería hacer la conversión del 200 de decimal a binario. Entonces vamos a ver, nosotros podríamos decir el binario de 200 dice que yo puedo representar 200 con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 8 dígitos, ¿verdad? Entonces 2 a la 8 me va a dar 256. Si yo pongo 2 a la 7 me va a dar menos de 200, me va a dar 128. Entonces sabemos que el número exacto sería 8. Entonces vamos a continuar en la parte 2 que tenemos por acá. En este caso S resulta ser 8, porque 2 a la 7 es 128, que no son suficientes subredes, pero 2 a la 8 igual 256 proporciona suficientes subredes, es decir, necesita como mínimo 8 bits de subred para permitir 200 subredes. De forma parecida, para encontrar el número de bits de host necesarios, pruebe con distintos valores para h en la fórmula 2 a la h menos 2 hasta que encuentre el valor más pequeño de h y el resultado sea un valor de 200 o más. En este caso h también es igual a 8. Si no quiere seguir probando valores en la fórmula basándose en 2 a la s, puede memorizar en su lugar la tabla. Aquí nos dan una tabla con los valores. Como puede ver, si ya tiene memorizadas las potencias de 2, realmente no tiene que memorizar la tabla, solo tiene que recordar la fórmula. Continuando con ese mismo ejemplo, con la red de clase B 130.1.0.0, tiene que decidir la máscara o las máscaras a usar, sabiendo que debe tener al menos 8 bits de subred y 8 bits de host para satisfacer los requisitos de diseño. En este caso, como la red es una red de clase B, sabe que tendrá 16 bits de red, utilizando la letra R para representar los bits de red, la letra S para representar los bits de subred y la letra H para representar los bits de host. Lo siguiente muestra los tamaños de los distintos campos de la máscara. Tenemos red, subred y host, ¿verdad? Tenemos 8 más 8 son 16, 8 para la subred y 8 para los hosts. Entonces en los hosts ya sabemos que lo rellenamos de 0, esto igual lo rellenamos de 1 y estos van a ser 1 y estos van a ser 1. Entonces es lo que tenemos acá al final. Al convertir a decimal tenemos 255.0 o pleca 24 en formato con prefijo. Encontrar varias máscaras posibles. En algunos casos más de una máscara puede satisfacer los requisitos de diseño. Esta sección muestra un ejemplo
con algunas ideas acerca de cómo encontrar todas las posibles máscaras de subred. Esta sección también utiliza una pregunta de ejemplo. En este caso, sabiendo que varias máscaras de subred satisfacen los criterios, su diseño de Internet Network requiere 50 subredes con 200 hosts. La subred más grande con 200 hosts, la subred más grande. La Internet Network utiliza una red de clase B y no conseguirá ninguna más grande. ¿Qué máscara de subred satisfacen estos requisitos? Para este diseño necesita 16 bits de red, porque es clase B, ¿verdad? También necesita al menos 8 bits de host, porque 2 a la 7 menos 2 es 126, no es suficiente para los 200, tiene que ser 2 a la 8 menos 2 da 254. De igual forma, ahora solo necesita 6 bits de subred, porque 2 a la 6 es 64 subredes, mientras que 2 a la 5 es 32. Okay. Si sigue el mismo proceso de anotar los bits de red, subred y host con las letras R, S y H, obtendrá el siguiente formato. RRR son los 16 de red, porque estamos en clase B. S decíamos que son 5, para poder cumplir con que sean 50. 5 aquí en estos espacios para llegar a 8. Perdón, 6, son 6. Necesitaríamos rellenar con ceros aquí, ¿verdad? O HH también para este caso. Entonces esto nos quedaría que son 22, ¿verdad? Y el otro serían 10, ¿verdad? Entonces nos queda representado así, del siguiente modo. Y si nosotros vemos, podemos tener una gran variedad. Podemos ponerla desde la que tiene 8 subredes y 8 hosts, la que tiene 7 subredes y la que tiene 6, que es la mínima que tenemos. Entonces tendremos 3 máscaras, la de 24, la de 23 y la de 22, que podrían cumplir con este requerimiento que nos están solicitando, ¿verdad? Pasaríamos a la siguiente, el siguiente tema: elegir la máscara que maximice el número de subredes o de hosts. Permítanme un segundo, voy a atender una visita. Sí. Entonces, el siguiente tema dice: finalmente, en los exámenes una pregunta podría pedirle que encuentre la máscara de subred
que satisfagan los requerimientos mencionados, pero maximizando o minimizando el número de subredes. De forma alternativa, la pregunta podría pedirle que eligiera la máscara que maximiza o que minimiza el número de hosts por subred. Para elegir entre las distintas máscaras de subred, simplemente recuerde lo siguiente cuando compare las distintas máscaras que satisfagan los requisitos de diseño mencionados. La máscara con mayoría de bits de subred, la máscara para la que los bits comodín se establecieron a 1, de modo que la parte de subred de la dirección es más grande, maximizando el número de subredes y minimizando el número de hosts por subred. La máscara con mayoría de bits de host, la máscara para las que los bits comodín se establecieron a 0 binario, de modo que la parte del host de la dirección es más grande, maximizando el número de hosts por subred y minimizando el número de subredes. Entonces vamos a ver si vemos el ejemplo acá. Déjenme buscar el cargador de esta máquina. Entonces, completando este mismo ejemplo con tres posibles máscaras, la máscara 255.255.0 es la que maximiza el número de subredes, a la vez minimiza el número de hosts por subred. Por el contrario, la máscara 255.255.252 o pleca 22 con 6 bits de subred y 10 bits de host maximiza el número de hosts por subred y minimiza el número de subredes. Una vez más, satisfaciendo los requisitos de diseño, que es lo que teníamos aquí arriba. Este de acá tenemos 8 bits de subred y 8 bits de host. Entonces estamos hablando de que aquí maximizamos la cantidad de, minimizamos las redes y maximizamos maximizamos las subredes y minimizamos los hosts. En el último caso, que tenemos pleca 22, minimizamos la subred y maximizamos la cantidad de hosts. O sea, como son complementarios las cantidades, entonces tenemos ahí la ok. Entonces, a modo de referencia, la siguiente lista resume los pasos para elegir una nueva máscara de subred en base a un conjunto de requisitos, asumiendo que puedan utilizarse las subredes 0 y de difusión. Encontrar el número de bits de red R basándose en las reglas de clase A, B y C. 2. Encontrar el número de bits de subred S basando en la fórmula 2 a la S, tal que 2 a la S es el número requerido de subredes. Tres, encontrar el número de bits de host H basándose en la fórmula 2 a la H-2, tal que 2 a la H-2 es el número requerido de host por subred. Paso 4, escribir empezando por la izquierda R más S en unos binarios. Escribir empezando por la derecha H en ceros binarios. Paso 6, si el número de 1 y de 0 binarios juntos totalizan menos de 32, rellenar con la letra X el resto de posiciones de bits comodines entre los 1 y los 0 binarios. B.
Localizar todas las combinaciones de bit para las posiciones de bit comodín que satisfacen el requisito de tener una cadena de unos binarios consecutivos en la máscara binario. Paso 7. Convertir la máscara o máscaras al formato decimal o con prefijos según sea lo apropiado. Paso 8. Para localizar la máscara que maximice el número de subredes, elija la máscara que tiene la mayor cantidad de unos binarios. Para encontrar la máscara que maximice el número de hosts por subred, elija la máscara que tiene la mayor cantidad de ceros binarios. Bueno, hay algunas sugerencias prácticas. Bueno, aquí está la forma de hacer los cálculos con binarios, ¿verdad? Hay algunos atajos que nos dan. Encontrar la dirección de difusión de subred binaria. Para hallar la de broadcast, la dirección IP de broadcast, entonces hacer un AND, ¿verdad? Entre la dirección IP y la máscara, ¿verdad? Eso nos va a dar la subred, las redes, ¿verdad? Las redes y rellenando con 1 la parte de la red nos va a dar la máscara, la que es la dirección de broadcast de esa red o subred que estemos buscando. Entonces hay varios ejemplos ahí para hacer eso. Encontrar el rango de direcciones IP válidas de una subred. Entonces sí lo vamos a rellenar. Entonces tenemos aquí la red 8.1.4.5.255.255 que tiene subred. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos octetos S1, 2, 3 y 4, que son los que tenemos acá. Primero es 8, el segundo es 1, el tercero es 4 y el último, el 4 es 5. Entonces, la IP es de clase A. Entonces la máscara sería 255 nada más, o sea 8, perdón. Nos dan una máscara que es 255 o pleca 16, significa que ya tenemos este rango de en medio aquí de más de 255 que correspondería a la parte de subredes. Entonces tenemos la máscara 255, 255.00, número de subredes ya sabemos que tenemos 8, ¿verdad? 8 pleca 1, pues lo que sería 8 pleca 1, y después tendríamos que la primera dirección sería 8, 1, y sería sumarle 1 a esta de acá arriba, ¿verdad? A lo que es la subred como tal. Entonces a la dirección de subred que está 0, 0, ¿verdad? Le sumamos un 1 a la primera. La de difusión decíamos que es la de subred, volver estos ceros a 1, entonces 255, 255, entonces son 8 ceros, 8 ceros, son 16, le pasaríamos todo a 1. 255, y la última dirección es restarle 1 a la de broadcast, que sería 255 menos 1, 254. Ahí tenemos pues el cálculo para encontrar la primera dirección y la última. Entonces el rango de direcciones válidas que tenemos para esta subred o para esta dirección sería desde la 8101 hasta la 81.255.254. Ese es el rango. Tenemos aquí otro ejemplo, 134, 101, 255, 255, 255. Sabemos que este es de clase B.
Entonces en las clases serían solo tenemos estos 255 que le estamos quitando a los hosts, entonces tenemos subredes acá, ¿verdad? 8 para subredes. Entonces tenemos la dirección, la máscara, 255, 255. La subred sería 130, 4, 102, porque todos son 1, es la misma, porque de la IP solo tenemos en la máscara 0, ¿verdad? La que sigue, la primera dirección, es sumarle 1 a la, a la dirección de subredes. Sería la primera, ¿verdad? Comenzando con la primera. La de difusión, pues es volver la subred, la que tengo en 0, a todo 1 o 255 y restarle 1 para hallar la última dirección, 134, 102, 254. Igual sería con el siguiente ejemplo, que es clase C, con máscara clase C, que es básica o típica. Entonces la máscara 255, 255, 0, número de subred 199, 110, primera 199, 111, difusión 199, 255 y última dirección IP 199, 254. Y así pues tenemos un sinnúmero de ejemplos. Hacerlo con decimal, pues calculado, pues también tiene su forma, y ahí les va indicando el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento que tenemos va explicándose paso a paso. Entonces vamos a ver este otro que tengo por acá, que es proceso decimal con máscara compleja. Entonces hemos visto algunos procesos donde las subredes están completas, digamos los 8 bits. Vamos a ver ahora máscaras que ya no son del tipo 8, 16 y 24, sino del tipo 22, 20, etcétera, de los tipos que hemos visto. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ahí está el procedimiento, pero lo vamos a ver ya en la práctica. Acá tengo este ejemplo. Cuadro de subred, dice 130, 4, 101. Este es clase B, con una máscara pues que no corresponde. Entonces la ubicamos. Máscara sería 255, 255, 252, 0. La dirección IP sería 130, 4, 101. Número de subred, entonces como aquí no sabemos exactamente cómo va a ser la subred, tenemos que hacer cálculos, entonces solo ubicamos las que corresponden con la clase de la IP, en este caso como es clase B, 134. En los que sigue, sabemos que de host pues tendría que tener al final 0, porque la máscara L es clase B, ¿verdad? Y aquí la máscara igual nos da para los hosts la última, entonces pongo donde aparezcan los ceros relleno en los cuadros con 0, y en esta tenemos pues la duda de que no sabemos cuántos bits va a tomar para la subred. Posteriormente, para hallar la parte de la subred, decimos que hay que hacer un número mágico, que es 256 menos el número que tengo acá, 252, es igual a 4. Ese 4 lo multiplicamos, ¿verdad?, por un número que llegue lo más cercano a este 102, ¿verdad?, que no es exacto. Entonces si el 4 lo multiplico por 25, es un múltiplo, 4 por 25 me da 100. Si lo multiplico por 26, 4 por 26 ya se pasa de 102, ¿verdad? Entonces 4 por 26 sería 104, ya nos pasamos, no nos da. Entonces estamos hablando que el número más cercano va a ser 100. Entonces aquí ubicamos ese número que sería 100, ¿verdad? ¿Dónde sale este 256? Pues este 256 es 2 a la 8, que serían la cantidad máxima de números que alcanzan en estos 8 bits. Menos 252, que es el número que nos dan a nosotros acá. Nos da 4 multiplicado por un número, ¿verdad?, por un múltiplo que nos lleve lo más cerca de 102, que sea igualito al 102,
o por debajo, no puede ser mayor. En el caso de nosotros, si ponía 26 me daba 104, ya no, ya se pasa. Entonces la primera dirección sigue las mismas reglas que teníamos anteriormente y decíamos que le sumamos 1 a la de subred, 130, 401, ¿verdad? Y después tenemos ya completo el cuadro. En la última dirección, pues a la de broadcast, ¿verdad? Le restamos 1. Entonces dice, ¿cómo se hace? Reste 1 del cuarto octeto de la dirección de difusión, pero tendríamos que calcular primero la dirección de difusión. Octeto interesante de la subred más el número mágico menos 1. Entonces, ¿cómo se saca? Sería 100 más el número mágico, decía, que sería 4, vean, lo hemos encontrado acá, 256 menos 252 nos dio 4. Entonces 100 más 4 menos 1 nos va a dar 103, es lo que tenemos acá. 133 y al final es 255, la máscara, la parte de difusión, y le restamos 1 para hallar la última. Hasta ese es el proceso que tenemos ahí. Y ahí tenemos un resumen de todos los procesos y las sugerencias prácticas. Diseño, selección de las subredes de una red con clase. Bueno, aquí vamos a verlo, hay algún ejemplo. Ok, hay más procesos de búsqueda. ¿Verdad? Para hacer ejercicio. Ejercicio. Aquí en la página 27 dice ejercicio para la preparación del examen, repaso de los temas. Vamos a ver si tenemos, me parece. Ok. Entonces, aquí está. Entonces esperaba que tuviera al final este documento ejercicio, pero no los encuentro, así que les voy a pasar un documento con ejercicio para que ustedes resuelvan, ¿verdad? En este documento no sé por qué no aparece. Entonces para esta sesión de clase eso sería todo para completar el material que teníamos pendiente de explicar, y la tarea sería pues practicar ejercicios de esta teoría de subredes que hemos visto. Yo les voy a subir el material, ¿verdad? Posteriormente, para que lo tengan allí y lo puedan resolver en esta semana, ¿verdad? Entonces por mi parte sería todo, y tengan buenas tardes y lo veríamos el próximo martes en la sesión que corresponda, ¿verdad? Saludos.